Apreciados estudiantes, les damos la bienvenida al Pre-IFES Pal Barrio. Esta iniciativa fue construida unificando voluntades de muchas personas que creemos que la educación es una herramienta valiosa para la formación integral del ser humano. Es importante resaltar que la educación es una oportunidad que abre caminos y permite diversificar nuestras opciones de vida. En esta sesión vamos a orientar algunos temas de plano cartesiano, cónicas y geometría. Los profesores que vamos a orientar este tema son Julián Libardo Álvarez y Claudia Fernanda Villaquirán. Aquí les dejamos nuestros correos y sean bienvenidos, esperando que la clase sea de su agrado y les ayude en este proceso. Bienvenidos de nuevo. Comencemos con nuestro primer tema, plano cartesiano y operaciones de reflexión, traslación y rotación. El plano cartesiano consta de dos rectas numéricas, una vertical que se conoce como X, una horizontal que se conoce como Y. La X también es llamada eje de las abscisas y el eje Y también es llamado el eje de las ordenadas. El plano cartesiano nos sirve para ubicar puntos en dos dimensiones a través de unas coordenadas. Las coordenadas vienen en pares ordenados, encerrados con paréntesis. En estos pares ordenados, el primer número determina el valor en X y el segundo número determina el valor en Y. Como vemos aquí el ejemplo, 4,3. El punto 4,3 es 4 en X, 3 en Y. Al trazar líneas imaginarias en esos dos valores, donde ellas se intersectan, es donde encontramos el punto A. Así como ubicamos este punto A con sus coordenadas, es posible ubicar muchos otros puntos. En particular, aquí tendremos la ubicación de los puntos B, C y D. Notemos que ellos se están ubicando en diferentes partes del plano cartesiano, dependiendo de sus signos. Este plano cartesiano entonces se divide en 4 cuadrantes. Si la coordenada en X es negativa y la coordenada en Y es positiva, entonces el punto estará en el cuadrante 2. Si la coordenada en X es positiva y la coordenada en Y es positiva, el punto estará en el cuadrante 1. Si ambas coordenadas son negativas, el punto estará en el cuadrante 3. Y si la coordenada en X es positiva y la coordenada en Y es negativa, el punto estará en el cuadrante 4. Dentro del plano, las figuras pueden sufrir unas transformaciones geométricas. Estas transformaciones se dividen en isométricas. Las isométricas, como su nombre lo indica, conservan su tamaño o conservan sus medidas. Se conocen como traslación, rotación y reflexión, también llamada simetría. La otra clase de transformación es una transformación isomórfica. En estas no se conserva el tamaño, pero sí se conserva la forma. Las transformaciones isomórficas se conocen como homotresia, que genera también semejanza. Ya veremos en su momento. La traslación es la primera de las transformaciones. Consiste en mover la figura cierta cantidad de unidades a lo largo de un eje. Es decir, para este primer ejemplo tenemos un triángulo definido por los puntos menos 1,2, menos 1,-6 y menos 5,-2. Si quiero trasladar esta figura hacia abajo,
Entonces pasa lo siguiente. En este caso lo he trasladado 3 unidades. Cuando lo traslado 3 unidades, las coordenadas de los puntos cambian. En este caso, al bajarlo 3 unidades, para cada uno de los puntos se restan 3 unidades en el eje Y. Como podemos ver, la coordenada en Y de este punto era 2. Al restarle 3 unidades, llegó a la coordenada menos 1. La coordenada de este punto era menos 9. Al restarle 3 unidades, al bajar 3 cuadritos, llegó al menos 9. Lo mismo pasa con esta coordenada, menos 2, que al bajar 3 cuadritos queda convertida en menos 5. Las traslaciones no solo son en una dirección, es posible encontrarlas en 2 direcciones, como en este caso, donde el cuadro formado por los puntos A, B, C y D es trasladado a través del eje X 7 unidades hacia atrás y también es trasladado a través del eje Y 5 unidades hacia arriba. La siguiente transformación es la rotación. La rotación de una figura consiste en girarla un valor determinado de grados alrededor de un punto llamado eje de rotación. En este primer caso, el rectángulo azul está girado a 90 grados con respecto al punto 1, menos 3. No siempre el eje de rotación está dentro del cuerpo o hace parte del cuerpo. En este caso, el triángulo ABC va a ser rotado 90 grados con respecto al punto 4,1 en azul. Llamaremos a este punto eje de rotación. Si trazamos una línea recta entre el eje de rotación y todos los puntos, entonces la figura girada también tendrá una línea recta que une a la nueva posición del punto C con el eje de rotación. El ángulo entre ellas, en este caso 90, se llama ángulo de rotación. Podemos hacer lo mismo con los 3 puntos. Para B también y para C. Cuando unimos los puntos que hemos encontrado, vemos que la figura ha rotado 90 grados con respecto al eje de rotación determinado. Y ahí tenemos la misma figura rotada 90 grados con respecto a nuestro eje de rotación. La siguiente transformación es la reflexión o simetría. La reflexión o simetría puede ser axial, es decir, puede haber una simetría de una figura con respecto a un eje. En este caso, con respecto al eje X, un eje horizontal, para el caso de la figura azul. Puede ser también que la figura azul se refleje con respecto al eje Y, en cuyo caso obtendremos esto. Algo muy importante es que cada punto de la figura original está a una distancia igual del eje de rotación que un punto que determine su reflejo. Aquí tenemos este punto y aquí tenemos el reflejo de este punto. Ambos están a la misma distancia del eje de rotación, que en este caso es el eje Y. La simetría no siempre es axial, es decir, no siempre es con respecto a un eje o a una línea recta. Es posible que la simetría se dé con respecto a un punto.
entonces tendremos simetría puntual. En este caso el triángulo ABC tiene simetría con el ángulo A'B'C' con respecto al punto 5,3. Ahora veremos las transformaciones isomórficas, las transformaciones que mantienen la forma de la figura, pero no su tamaño. La primera es la homostesia. En la homostesia, una figura es proyectada para hacerla más pequeña o más grande, y es proyectada con respecto a un punto que llamaremos centro de homostesia. En este caso lo hemos denotado con el 0 o el origen. Si trazamos líneas desde el centro de homostesia a cada uno de los vértices de la figura, obtendremos algo parecido a esto. Si definimos también otra figura que proviene de unir vértices en otro lugar de estas proyecciones, nos daremos cuenta que podemos obtener esto. Como podemos ver, esta figura es una proyección de la primera con la misma forma pero con diferente tamaño. En todo caso, la homostesia genera figuras semejantes entre sí, aunque con diferente tamaño. ¿Qué significa semejantes? Para poder definir la semejanza, las dos figuras deben tener la misma forma, los mismos ángulos y guardar la proporcionalidad entre sus lados, es decir, sus medidas deben ser proporcionales, como en este ejemplo. En este ejemplo vemos una homotesia con una razón de 1/3, es decir, que la figura nueva que estoy generando es una tercera parte más grande que la figura original. En este caso la figura original es A, B, C y D. Cada uno de esos puntos están a cierta distancia del centro de homotesia, como lo podemos ver aquí. La proporcionalidad entre la distancia de cada punto y su punto equivalente en la imagen transformada se puede notar en cada uno de los valores. Razón 1,3 significa que esta imagen de atrás es 3 veces más pequeña que la imagen de adelante, y es por eso que cada uno de sus vértices está 3 veces más cerca del centro de homotesia. Vamos con algunos ejemplos entonces para poder dejar ya más clara la teoría. Considere el siguiente diagrama para contestar los ejercicios 1 y 2. Aquí tenemos un diagrama en el que nos muestran a la recta L, que es una recta que pasa por los puntos C y A. En la figura, si hacemos una reflexión sobre la recta dada, ¿cuál de los siguientes puntos es la imagen de A? Bueno, si la reflexión está sobre la recta y todo pasa sobre la recta dada, como vemos aquí, podemos considerar que pues el único punto que puede ser reflejo de A sobre la misma recta será el punto C. Al menos en este caso entonces podemos decir que un punto sobre la línea que puede ser un reflejo de A, pues el único es el punto C. De donde tenemos la respuesta entonces es la C. Veamos entonces. La segunda dice, en la figura, si hacemos una reflexión con respecto a la recta dada, ¿cuál de los siguientes puntos es la imagen de D? Bueno, si la reflexión se hace con respecto a la recta dada, entonces D se refleja, y si D se refleja, pues solo nos queda que su reflejo pueda ser el punto B. Por lo tanto, la respuesta de este segundo punto es la B.
Veamos. Para el tercer punto. Si un punto A se refleja sobre una recta y la distancia entre A y su imagen es de 10 centímetros, ¿a qué distancia está la recta del punto A? Bueno, realmente este problema ya nos obliga a tener una imagen mental de lo que está pasando. Entonces veamos, leámoslo y vamos representando lo que dice. Si tenemos un punto A, vamos a definir este punto A, y él se refleja sobre una recta, entonces definamos la recta sobre la cual se va a reflejar. Si esta es la recta, quiere decir que su reflejo debe aparecer justo en este punto, al otro lado de la recta. Y dice que la distancia entre A y su imagen es de 10 centímetros. Es decir, que esta distancia es de 10 centímetros. Si la imagen de A y A tienen una distancia de 10 centímetros, pues como pasa en un espejo, el reflejo no puede estar más lejos de lo que está el objeto. Es decir, que solo nos queda que la distancia entre el punto y el eje de reflexión sea 5 centímetros. Por lo tanto, tenemos que la respuesta sería la A. Considere el siguiente diagrama para contestar los ejercicios 4 y 5. Veamos, el diagrama nos está mostrando un sistema de coordenadas o un plano cartesiano, X, y también nos está mostrando esto. Este símbolo que ven aquí se lee el triángulo formado por los puntos A, B, C. Entonces un pequeño triángulo y los nombres de los puntos, el punto A, el punto B y el punto C. Al unir estos puntos se forma un triángulo. Entonces eso lo podemos determinar en nuestra gráfica. Tenemos aquí una gráfica que tenemos que tener en cuenta y veamos. El cuarto punto lo que dice es lo siguiente. En la gráfica anterior, ¿cuál es la reflexión del triángulo ABC sobre el eje X? Entonces veamos, lo que me dicen es que voy a utilizar el eje X como eje de reflexión y ya veremos entonces qué imagen voy a obtener. Miremos las opciones. Entonces la A, la B, la C y la D. Bueno, aquí podemos ver cómo si reflejamos el triángulo con respecto al eje X, obtendremos que este triángulo debe aparecer acá abajo. Entonces, directamente yo ya sé que él debe aparecer en el cuarto cuadrante. Entonces yo lo tengo que analizar todos para darme cuenta que el único que aparece en el cuarto cuadrante es de hecho el B. ¿De dónde tengo entonces yo que la respuesta es la B? Seguiremos con la misma imagen para el punto 5. Dice, ¿cuál de las siguientes es una traslación del triángulo ABC en la gráfica? Ahí nos muestran los gráficos, que son las opciones de respuesta. Entonces, bueno, de la parte teórica tenemos que tener en cuenta que cuando yo traslado una figura, ella no tiene por qué cambiar ni de orientación ni de tamaño. Entonces, veamos. Miren que aquí la C está hacia la derecha. Entonces, eso de una vez nos puede cancelar la opción C y la opción B, puesto que el punto C está hacia la izquierda en ambas, entonces está cambiando de orientación, por lo tanto esas no pueden ser. Para el caso de la A, vemos que también la B aquí está hacia arriba y la A está hacia abajo y aquí es al contrario. Por lo tanto, por descarte se podría decir directamente que es la D, aunque también podemos ver directamente que la D es la única opción que no cambia nuestra figura de forma, y esa es una de las propiedades de la traslación, de donde entonces obtenemos que la respuesta debe ser la D.
Para el sexto punto, la pregunta es, ¿cuál de las siguientes gráficas es simétrica con respecto al origen? Bueno, recordemos que la simetría puede ser con respecto a un eje o puede ser también con respecto a un punto. En este caso lo que me preguntan es con respecto a un punto, porque precisamente el origen es un punto. Veamos entonces. Para que sea simétrico, yo debo encontrar alrededor de ese punto, en este caso el origen, la misma cantidad de puntos graficados en un lado que en otro. Entonces, en todos los puntos, si me ubico en el origen, no pasa. Es decir, a este lado no encuentro lo mismo que al otro lado del punto. En el único gráfico en el que podemos ver una simetría con respecto al origen es en el punto A, porque si nos paramos en el punto, todo lo que se ve hacia un lado es lo mismo que se ve hacia el otro. Por cada punto de esta gráfica aquí existe otro punto exactamente al otro lado pasando por el centro. Lo mismo pasa con este extremo. Existe un punto exactamente al otro lado que pasa por el centro. De donde entonces obtenemos que la respuesta debe ser la A. Bueno, en este problema yo necesito ver unas figuras dentro de este plano cartesiano. Entonces veamos. Observa las figuras 1, 2, 3 y 4 que están ubicadas en el plano cartesiano. Luego de aplicar dos traslaciones a la figura 2, esta quedó ubicada en la posición que se observa a continuación. Entonces ahí tenemos la gráfica principal y la otra información nos dice es que después de hacer dos transformaciones, la figura 2 quedó en la nueva posición que nos muestra la gráfica que está a la derecha. Veamos entonces, vamos a trabajar con estas dos gráficas. La que tiene las figuras normales y la figura trasladada. Entonces, veamos, es claro que para que esta figura termine en esta posición, yo debo correrla en dos direcciones, ¿no? Veamos entonces, la pregunta es, la figura 2 fue trasladada a una unidad hacia la derecha y una unidad hacia abajo. B, una unidad hacia la derecha y 3 unidades hacia abajo. C, una unidad hacia la izquierda y 3 unidades hacia abajo. D, 4 unidades hacia la derecha y 2 unidades hacia abajo. Bueno, para dar respuesta a este interrogante, basta con que ubiquemos uno solo de los puntos de la figura. Ubiquemos esta punta que está a la derecha. También tiene un equivalente en la traslación. Entonces veamos qué tengo que hacerle a esta punta para llevarla a la nueva posición. Entonces, vemos como a esta punta de la figura 2 tengo que correrla hacia este lado un cuadrito para llevarla a su nueva posición. Miren que la primera posición es 3, la segunda posición es 4 en X. Entonces, de ahí ya sé que se está moviendo una unidad a la derecha. Entonces, de ahí ya puedo descartar la C y la D. No se está moviendo hacia la izquierda y tampoco se está moviendo 4 unidades. Bueno, eso fue hacia la derecha. Pero también ese punto, miren la coordenada que tiene en Y. En este caso, 3. Después de moverla, tiene una coordenada nueva, en este caso 0. Tuve que bajar 3 unidades para poder llegar a la nueva posición. Entonces, no bajó una sola unidad, como dice la A. De donde yo obtengo entonces que la respuesta debe ser la B. Se movió una unidad a la derecha y 3 unidades hacia abajo. Muchas gracias por su atención. Ahora veremos el siguiente tema: cónicas, parábola, circunferencia, elipse e hipérbola. Las cónicas, llamadas así, pero que realmente son secciones cónicas, se generan de la siguiente forma.
Imaginemos que en un plano cartesiano tengo una línea recta que llamaremos eje y que tengo una segunda línea recta que corta el eje en un punto que llamaremos vértice. Esa segunda línea recta la llamaremos generatriz. Si hacemos que la generatriz gire alrededor del eje, obtendremos esta superficie de revolución, en la que podemos ver claramente dos conos. Las secciones cónicas no son otra cosa que el lugar geométrico de la intersección entre un plano y estos conos. Ya veremos entonces. La primera sección cónica que estudiaremos será la circunferencia. Como lo ven en la imagen, se obtiene de la intersección del plano azul con la parte de arriba del cono. La intersección del plano y el cono da como resultado esta circunferencia. Esto es porque el plano es perpendicular al eje de rotación, al eje que definimos en un comienzo. La circunferencia en el plano está determinada por una ecuación que llamaremos ecuación canónica, que siempre se nos va a presentar de la siguiente forma. En esta ecuación que podemos ver ahí, hx menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado igual a r al cuadrado, se pueden determinar, primero que todo, el centro de la circunferencia. El centro de la circunferencia será el punto h, k. H serán las coordenadas del centro en X y K serán las coordenadas del centro en Y. También podemos definir el radio. El radio, como bien lo sabemos, en una circunferencia es la distancia entre el centro y cualquier punto de la circunferencia. Es siempre un valor constante. Y lo encontramos al lado derecho de la ecuación canónica. Veamos entonces un ejemplo. En este caso, tenemos una circunferencia con la ecuación canónica que vemos en rojo. Ya con los valores que toma en este caso particular lo podemos ver en azul. Para este caso particular, el valor de h es menos 5 y el valor de k es 3. Negativo y positivo, notarán que aquí hay un menos, entonces realmente el valor de h es el negativo del que encuentren aquí, y el valor de k también será el negativo del que encuentren aquí. El negativo de más 5 es menos 5, y el negativo de menos 3 es 3 positivo. Menos 5,3 será entonces la coordenada del centro de la circunferencia. El radio al cuadrado aparece en el lado derecho de la igualdad y en nuestro caso particular vale 4. En el lado derecho debe ir radio al cuadrado. La única forma de que ese 4 sea el cuadrado de otro número es que ese otro número sea un 2. Y por tanto decimos entonces que el radio de la circunferencia es 2 para este caso particular. Entonces tenemos una circunferencia con esta ecuación canónica, con centro de menos 5, 3 y con radio 2. Si la intersección del plano con el cono se hace en un ángulo diferente a 90 grados, entonces vamos a obtener una elipse. La elipse también tiene una forma canónica en su ecuación. Tiene esta forma particular. En esta ecuación de la elipse también podemos definir el centro de la elipse como h y k. Y los valores a y b me mostrarán cuáles son el eje horizontal y el eje vertical de la elipse. En nuestro caso, el valor de a será el eje horizontal y el valor de b será el eje vertical.
El radio horizontal lo llamaremos y el radio vertical. Para este caso particular, tenemos un ejemplo en el que la elipse tiene centro en, otra vez, el negativo de este sería menos 8 y el negativo de este sería 4. Entonces el centro de la elipse es menos 8,4, como lo vemos aquí. A cuadrado, es decir, el número que esté aquí debajo, es el eje horizontal al cuadrado. Si el eje horizontal al cuadrado da 4, quiere decir que el eje horizontal debe valer 2. 2 a la 2, 4. Si el eje vertical da 9, pues quiere decir que la única forma de que un número al cuadrado de 9 es que el número sea 3. Entonces tenemos un eje vertical de 3. Y así, partiendo de la ecuación canónica, podemos determinar las características de la elipse, en este caso su centro y la medida de sus radios horizontal y vertical respectivamente. Si el plano es paralelo a la generatriz, la intersección entre el plano y el cono nos va a definir algo que conocemos como parábola. La parábola también tiene una ecuación canónica de la siguiente forma. En este caso, la parábola cumple con diferentes características. Notarán que la ecuación de arriba tiene un cuadrado en el término de la x y la ecuación de abajo tiene el cuadrado en el término de la y. Eso va a determinar la orientación de nuestra parábola. En el primer caso, estamos hablando de parábolas verticales como las de la izquierda, y en el caso de abajo, de la ecuación canónica de abajo, estamos determinando parábolas horizontales como las dos de la derecha. La parábola también posee una ecuación general, más conocida porque la hemos visto seguramente más seguido, aunque tal vez no la reconozcamos. Esta es la ecuación general de una parábola. En particular, cuando las aplicamos, por lo menos uno de los valores A o C debe ser 0. Si uno de los valores A o C son ceros en esta ecuación general, entonces podemos obtener ecuaciones como las que vemos en estos ejemplos. En el primer caso, el coeficiente de y al cuadrado pues es un 1, c vale 1, pero no hay ningún término con x al cuadrado. Quiere decir que el coeficiente de x al cuadrado, a, es 0. Para este primer caso, a es 0, por lo tanto, el término con la x se elimina. Y podemos decir que esta parábola es horizontal. En este caso podemos decir que es vertical porque el elemento que está elevado al cuadrado es la x. En este caso el valor que es 0 es c. Miren, no hay ningún valor que tenga y cuadrado. Quiere decir que el coeficiente de y cuadrado según la ecuación general debe ser 0. Estos son ejemplos en los que podemos ver que se definen parábolas, ya sea verticales u horizontales. Las parábolas verticales son las que tienen en su ecuación canónica el término que tiene la x al cuadrado, que determina si abren hacia arriba o hacia abajo. El valor de p en la ecuación canónica. Si p es un valor positivo, la parábola abre hacia arriba. Si p es un valor negativo, la parábola abre hacia abajo. Recuerden que si
lo que está elevado al cuadrado es el término que tiene la y, entonces la parábola es horizontal. También el valor de p determinará si la parábola abre hacia los positivos de las x o si la parábola abre hacia los negativos de las x, es decir, hacia la derecha o hacia la izquierda respectivamente. Si la intersección del plano con los conos es paralela al eje de rotación de la generatriz, entonces la intersección entre el plano y el cono va a determinar una hipérbola. La hipérbola también tiene ecuación canónica. Aquí la tenemos. En el primer caso, que es el caso del dibujo, vemos una ecuación canónica de una hipérbola horizontal. Es decir, los puntos F2, P2, B1 y F1, llamados también foco 2, vértice 2, vértice 1 y foco 1 respectivamente, atraviesan una línea horizontal, por lo tanto la hipérbola es horizontal. En el caso de la ecuación de abajo, entonces si lo mostráramos en una gráfica, mostraría la misma hipérbola, pero no abriendo hacia la derecha y hacia la izquierda, sino hacia arriba y hacia abajo, es decir, una hipérbola vertical. Si la hipérbola tiene origen en el centro, o centro del origen, entonces la ecuación pues toma una forma más simple, como la podemos ver aquí. Que, como podemos ver también, entonces dependerá de la ecuación saber si la hipérbola es horizontal o es vertical. Vamos entonces con algunos ejercicios de repaso. Veamos. El siguiente gráfico muestra el corte lateral de una antena parabólica que será destinada al servicio de televisión. Aquí vemos un corte transversal de una antena. Se toma el fondo de la antena como el origen de un plano cartesiano XY, como lo vemos en la figura. Los valores indicados están en metros, para quedar claros. La posición de el punto extremo de la izquierda es menos 4,2. La posición del punto extremo de la derecha es 4,2. Y la posición del origen de la parábola o de la antena parabólica es 0,0. Las preguntas dicen lo siguiente entonces. Aquí tenemos la imagen. Bueno, según el gráfico, con base en el gráfico, es válido afirmar que la antena tiene un ancho de 2 metros, profundidad de 2 metros, ancho de 6 metros y profundidad de 4 metros. Bueno, imagino, espero que para todos sea claro, que la profundidad de la antena entonces será la distancia entre el punto más alto en Y y el punto más bajo en Y. Según las coordenadas de los puntos extremos a la izquierda y a la derecha, la coordenada en Y de ambos puntos es 2 metros. Entonces ya sabemos que la antena tiene una profundidad de 2 metros. En ese sentido, parece que la B es cierta. Pero miremos qué pasa con las otras. La A dice, tiene un ancho de 2 metros. Bueno, si las ecuaciones y los muestran que los puntos extremos de esta antena son menos 4,2 y 4,2, quiere decir que esos puntos tienen coordenada en X de 4. Entonces, no puede esta antena tener un ancho de 2 metros si la distancia entre su centro y su extremo es 4 metros. Entonces, no tiene sentido.
De hecho, ahí podemos ver que si la distancia de su centro a su extremo es 4 metros por cada lado, debe tener un ancho de 8 metros. Eso también cancela la opción C. Y desde un inicio, de una vez ver que la opción era la B, haciendo el cálculo, vimos que no puede ser la T. No hay una profundidad de 4 metros aquí. Por lo tanto, entonces la respuesta correcta es la B. Para el siguiente problema. De la información de la gráfica se infiere que al representar la antena como arco parabólico, la ecuación que representa a dicha parábola es de la forma. Entonces ahí tenemos la A, la B, la C y la D. Veamos una cosa. En esta parábola en particular, es una parábola vertical. Decíamos que en las parábolas verticales el valor que está al cuadrado es la X. Entonces, directamente por ecuación canónica y ecuación general, yo puedo descartar la A y la B. Porque la A, en el valor que está al cuadrado es la Y en la B ni siquiera hay ningún valor al cuadrado. Veamos la C y la D. ¿Qué dicen? La C dice 8y menos x al cuadrado en forma canónica. 8y igual a x al cuadrado sí es una ecuación que determina una parábola, pero no está en forma canónica. Entonces descartamos esa. De donde entonces tenemos que la respuesta debe ser 2x cuadrado menos 8y igual a 0 en forma general. Vimos que hay dos formas de determinar las ecuaciones de una parábola, una canónica y una general. Esta se parece a la general y es por eso que la respuesta es la D. Primer problema. Nos dice, la gráfica que representa a la elipse x menos 1 al cuadrado sobre 5 al cuadrado más y más 1 al cuadrado sobre 3 al cuadrado igual a 1, trasladada 4 unidades hacia la izquierda es, y nos dan 4 opciones. Las 4 son elipses con centro en diferentes puntos del plano cartesiano. Primero vamos a recordar lo que es una elipse y cuál es su ecuación. Vamos a recordar qué es una elipse y cuál es la ecuación que la describe. Entonces, una elipse, aquí la vemos, ¿sí? La elipse. Entonces, ustedes ven aquí dos punticos fijos, que son los que se llaman focos. Y mire que si ustedes tienen una cuerdita, atan la cuerda en un extremo a un punto y el otro extremo a otro punto, pueden ir dibujando una elipse, ¿sí? Entonces esa suma de esas distancias siempre va a ser constante porque sería en este caso pues la longitud de el hilo que están utilizando para dibujar ese elipse. Entonces estas distancias serían la suma de esas dos distancias. Las distancias van variando a medida que el lápiz se iría moviendo, pero la suma de las dos va a ser siempre la misma. Entonces así se define el elipse como un lugar geométrico de los puntos del plano cuya suma de las distancias a dos puntos fijos que se llaman focos es constante, ¿sí? Entonces generalmente esas distancias se denominan de 1 y de 2. Ahora vamos a dibujar una elipse más rígida, ¿no? Entonces tiene unos puntos, ¿sí?, que están sobre la elipse, otro punto que está sobre la elipse, aquí está el foco 1, aquí está el foco 2, entonces esa distancia, un punto P, el punto P es cualquier punto que esté sobre la elipse, esa distancia de uno de los focos al punto P más la distancia de 2 del otro foco al punto P siempre va a ser constante, ¿sí? Entonces aquí está el centro del elipse, que lo vamos a denotar por O. ¿Sí? Hay un semieje mayor, ¿sí? Entonces miren que la elipse es una línea curva, hay un lado que es más largo que el otro, más alargado, ovalado. Entonces a la distancia entre el centro y un punto, a este punto de la izquierda, esto se llama semieje mayor, ¿sí? Y generalmente se denota por la letra A. En este caso el semieje mayor se le da la distancia IO.
El otro se llama semieje menor, que será la distancia entre O y L, y generalmente se denota por la letra B. ¿Sí? Entonces, ese semieje mayor puede ser el segmento OI o OK, es lo mismo, que es A. Esa longitud es mayor que la del semieje menor, que es B, o sea, A es mayor que B. Y la suma de las distancias de cualquier punto del elipse a los focos ya dijimos que era constante y es igual a 2 veces el semieje mayor. Cuando estamos aquí, en esta punta, acá, entonces sería el semieje mayor, cuando está el hilo completamente tensado hacia este punto K. Bueno, sigamos con la ecuación del elipse. Entonces, en general, la ecuación del elipse se expresa por esta ecuación. X menos x1 al cuadrado sobre el semieje mayor al cuadrado más y menos y1 al cuadrado sobre el semieje menor al cuadrado es igual a 1. Y x1 y y1 es el punto O, o sea, el centro del elipse. Entonces, miremos un ejemplo aquí. Este elipse, el punto, las coordenadas del centro, entonces vemos 1, 2, 3, 3 en X, ¿sí? Entonces sería 3, 1 en Y, ¿sí? Entonces sería el punto 3,1. Entonces la ecuación sería x menos 3 al cuadrado. Miremos cuánto mide el semieje mayor. 1, 2. Vamos a hacerlo con un resaltador que nos queda mejor para luego recordar. Entonces nos queda aquí 1, 2, 3 y 4. Entonces el semieje mayor al cuadrado más el y menos la coordenada en y del centro, que es 1, al cuadrado sobre el semieje menor al cuadrado, que sería 1 y 2. Y esa suma es igual a 1. ¿Sí? Entonces esto me representa la ecuación de una elipse. Miremos, si el centro del elipse está en el centro de coordenadas, o sea, en el punto 0, 0, pues x1 valdrá 0 y y1 valdrá 0. Entonces me quedará x al cuadrado sobre el semieje mayor al cuadrado, que en este caso es 1, 2, 3, 4. Entonces x cuadrado sobre 4 al cuadrado más y cuadrado, porque y, el punto, el centro, la coordenada del centro, la coordenada y del centro es 0. Entonces me quedaría y cuadrado sobre el semieje menor al cuadrado, que sería 2 al cuadrado, es igual a 1. ¿Sí? Entonces esa es la diferencia entre una elipse cuyo centro coincida con el origen de coordenadas y una elipse cuyo centro esté en cualquier punto del plano cartesiano. Ahora volvamos a nuestro problema. Aquí tenemos la ecuación que nos dan, ¿sí? Pero nos dicen, o sea, tenemos que ubicar primero el centro y luego nos dicen que la elipse se traslada 4 unidades hacia la izquierda. O sea, si es a la izquierda o a la derecha, se desplaza en la dirección de X, dejando Y fijo. Bueno, entonces miremos. Con este elipse vemos claramente cuáles son las coordenadas del centro. Entonces la coordenada del centro será 1 en X y menos 1 en Y. ¿Sí? Si no estuviera trasladada, el centro de ese elipse estaría ubicado en el punto 1, menos 1. Entonces aquí podríamos ya descartar dos de las respuestas. Las únicas elipses que tienen coordenada en Y menos 1 son la B y la D. La A y la C no. Entonces podríamos descartar la A y la C. Entonces ahora veamos. Si no estuviera trasladada, el centro del elipse estuviera ubicado en el punto 1, menos 1, o sea, aquí. Bueno, lo voy a dibujar un poquito chueco, pero es ahí, ¿sí? Ahí. Ahora, como se traslada 4 unidades, entonces lo trasladaría 1, 2, 3, 4. O sea que el centro coincidiría con este punto aquí en X menos 3. Porque aquí
este sería menos 1, este sería el centro de la elipse original, ¿no? Si no estuviera trasladada aquí, 1 menos 1. Pero aquí le están trasladando, pero a la derecha. Entonces la respuesta correcta es la B. El centro de la elipse queda ubicado ahora en el punto menos 3, menos 1. Siguiente problema. Me dicen, una pelota de caucho se deja caer de determinada altura y rebota describiendo consecutivamente curvas parabólicas. En el primer rebote, cuando la pelota alcanza su altura máxima, 40 centímetros, se ha desplazado horizontalmente 30 centímetros respecto al punto de rebote. En el siguiente sistema de coordenadas cartesianas, se representa el movimiento de la pelota en el primer rebote. Entonces miremos que el primer rebote comienza aquí, ¿sí? Termina aquí donde está la pelotica. Entonces dice que cuando se ha desplazado 30 centímetros en X, y ya voy a poner el resaltador, cuando se ha desplazado 30 centímetros en X, se desplaza 40 en Y. Bueno, entonces dice, la ecuación que representa una parábola con vértice en HK y eje de simetría paralelo al eje Y es Y igual a n veces X menos H al cuadrado más K, donde n es una constante real. ¿Cuál de las siguientes ecuaciones describe el movimiento de la pelota en el primer rebote? Entonces hay 4 opciones. Pero primero vamos a recordar qué es una parábola y cuáles son las ecuaciones que describen esa curva. Bueno, entonces ahora miraremos cómo es la forma de una parábola y cuál es la ecuación general que la representa. Entonces la parábola tiene una ecuación de esta forma: f de x igual a ax al cuadrado más bx más c con a diferente de 0. O sea, si a es 0, pues sería una línea recta. Entonces aquí tenemos una parábola donde a es mayor que 0 y aquí tenemos una parábola donde a es menor que 0. Entonces tenemos que la parábola puede tener o máximos o mínimos, ¿sí? Tiene aquí, cuando a es mayor que 0, tendrá un punto mínimo y cuando a es menor que 0, tendrá un punto máximo, ¿sí? Además de la orientación, ese coeficiente a es la causa de la amplitud de la función. Cuanto mayor es a en valor absoluto, más rápido crece o decrece la parábola, ¿sí? O sea, que sería más o menos cerrada dependiendo del valor que tenga este término a. Sigamos analizando la ecuación de la parábola. Entonces tenemos que la ecuación de una parábola es de la forma f de x igual a x al cuadrado más bx más c. Vimos que este a me dice si es positivo la parábola abre hacia arriba, si es negativo abre hacia abajo. Entonces sigamos viendo algunas características de esa parábola. Entonces aquí tenemos una parábola, ¿sí? El punto máximo mínimo, en este caso como abre hacia arriba será mínimo, se llama vértice y tiene coordenadas HK, ¿sí? Entonces la primera coordenada del vértice H se define como menos b sobre 2a. Y la segunda coordenada, que esa era su imagen, o sea, la función evaluada, o sea, en menos b sobre 2a. Hallar este valor cuando x vale menos b sobre 2a. ¿Sí? La parábola siempre corta el eje de ordenadas, o sea, el eje y, en un punto. ¿Sí? Entonces, cuando queremos calcular el corte con el eje y, lo hacemos dándole un valor cuando x vale 0. Entonces, cuando x vale 0, encontramos el corte con el eje y. Ahora, una parábola también puede cortar el eje x. Y cuando corte el eje x, en este caso y es el que vale 0. ¿Sí? Entonces, esos puntos de corte lo podemos calcular aplicando la fórmula general o factorizando. ¿Sí? Entonces, esta ecuación cuadrática puede tener una, dos o ninguna solución. Entonces, puede haber 1, 2 o ningún punto de corte. Sigamos con la parábola, ahora viendo un ejemplo. ¿Sí?
Entonces tenemos que esta es la ecuación general de la parábola, f de x igual a ax al cuadrado más bx más c. Entonces vamos a calcular el vértice de la función f de x igual a menos 2x al cuadrado más 3x. Entonces aquí les presento un gráfico de esa función. Es una parábola, entonces aquí a vale menos 2, como es negativo, abre hacia abajo. Entonces en este caso a vale menos 2, b vale 3 y c vale 0. Entonces h, que es la primera coordenada del vértice, se calcula como menos b sobre 2a. Entonces me quedaría menos, que es de la fórmula, 3, que vale b, sobre 2 veces a, que vale menos 2. Entonces aquí me queda menos 3, 2 por menos 2 menos 4, menos por menos más, y me queda que h vale 3 cuartos. O sea, la primera coordenada del vértice vale 3 cuartos. Ahora vamos a ver cuánto vale la segunda coordenada de ese vértice. Entonces k, que es la segunda coordenada del vértice, será el valor de la función cuando x vale 3 cuartos, o sea, f de 3 cuartos. Entonces me queda menos 2 veces x al cuadrado, 3 cuartos al cuadrado, más 3 veces 3 cuartos. Entonces aquí me queda menos 2, 3 cuartos al cuadrado, es numerador al cuadrado 9, denominador al cuadrado 16, más, aquí multiplicamos 3 por 3, 9, y 4, este 3 le podemos colocar como denominador la unidad, entonces multiplicamos numerador con numerador y denominador con denominador, le podemos colocar 1, 3 por 3, 9 y 4 por 1 me quedaría 4. Aquí podemos simplificar, mitad de 2, 1, mitad de 16, 8. Entonces me quedaría menos 9 octavos, más 9 cuartos. Sacamos denominador común, denominador entre 8 y 4 es 8, ¿sí? 8 dividido entre 8 es 1, por menos 9, 8 dividido entre 4 es 2, por 9, 18. Y menos 9 más 18 es 9 octavos. Entonces aquí me queda que la segunda coordenada del vértice es 9 octavos. O sea, las coordenadas del vértice son 3 cuartos en x, 9 octavos en y. ¿Cómo lo podemos ver? Aquí. ¿Sí? 3 cuartos es un 0,75. Entonces queda aquí justo el vértice de la parábola. En 9 octavos, que es un número un poquitín mayor que la unidad. Sigamos entonces analizando esta parábola. Ahora vamos a hallar el corte de esa curva con el eje X. Entonces sabemos que el corte con el eje X se halla cuando y vale 0. ¿Sí? Entonces aquí esta expresión menos 2x cuadrado más 3x la podemos factorizar. En este caso podemos sacar como factor común de los dos términos la x. Entonces x es factor común de menos 2x más 3. Entonces eso se iguala a 0 para hallar los cortes con el eje X. Ojo. Entonces, un producto es 0 cuando alguno de los dos factores es 0. Entonces, cuando este primer factor x vale 0, entonces x es igual a 0. Y el segundo caso es cuando el segundo factor vale 0, o sea, cuando menos 2x más 3 es igual a 0. En este caso, menos 2x es igual a menos 3, que pasa al otro lado negativo. X es igual a menos 3 sobre menos 2, por tanto x es igual a 3 medios. ¿Sí? Entonces aquí tenemos los dos puntos, 3 medios y 0, que son los puntos donde corta la parábola al eje X. Ahora vamos a hallar el corte de la curva con el eje Y. Entonces se hace haciendo x igual a 0. Entonces f de 0 es 2 por 0 al cuadrado más 3 por 0, que esto me da 0. Y efectivamente este punto, acá que les voy a indicar con resaltador para no dañarlo, acá este punto tiene coordenadas 0, 0. Es el origen de coordenadas. Bueno. Otra forma de expresar la ecuación de la parábola que nos va a ser muy útil para el problema es de esta forma. F de x es igual a que multiplica a x menos h al cuadrado más k. A es el coeficiente, aquel que nos dice si la parábola abre para arriba, si la parábola abre para abajo. Y h y k son las coordenadas del vértice. ¿Sí? H es la primera coordenada y k es la segunda coordenada.
Bueno, entonces ahora sí, volvamos al problema. Ahora ya podemos resolverlo. Entonces vimos que una forma de escribir la ecuación de la parábola es las que les estoy presentando aquí en la pantalla, donde A es el término que me dice si abre para arriba, abre para abajo, crece muy rápido, muy lento, y H y K son las coordenadas del vértice. Aquí en este caso nos están dando el vértice de la parábola, que me dice que es el punto 30,40. Entonces recuerde que H vale 30, es la primera coordenada del vértice, y K es la segunda y vale 40. O sea que la función me quedaría A por X menos 30 al cuadrado más 40. Entonces aquí los únicos que tienen menos 30 más 40 es la D, ¿sí? Pero ahora vamos a ver cómo se halla el término A para tener certeza de que la respuesta es la D. Con eso ya podrían descartar las otras y dar la respuesta, solo sabiendo la fórmula de la parábola, pero es mejor que sepan cómo se halla A. Bueno, entonces la idea, pues ya teníamos la respuesta, pero era saber cuál era el valor de A para corroborar esa respuesta y así aprenden, ¿no? Entonces, tenemos que esta es la forma de la función de una parábola y la nuestra tiene esta forma, pero no sabemos cuál es el valor de A aún. De esta parábola tenemos tres puntos. Este punto donde empieza el rebote, que es el punto 00, este que es el punto máximo, que es el 30-40, y este donde llega la pelota al piso, que será 60-0. Entonces, vamos a hallar los valores de A, B y C con estos tres puntos. Entonces, vamos a reemplazar estos puntos en esta ecuación. Entonces, para el punto 00, entonces tenemos que, voy a coger un lápiz para hacerlo con diferentes colores. Bueno, entonces tenemos para el punto 00, comenzamos con Y, valdría 0, es igual a por 0 al cuadrado, más B por 0, más C. Entonces, esto me queda 0, esto me queda 0, y me queda que C vale 0. Entonces, ahora nos queda hallar los valores de A y de B. Entonces, llamamos a esta ecuación 1. Seguimos con el punto 30-40, que es este punto máximo. Entonces, en este caso, X vale 30, Y vale 40. Entonces, 40, vamos a ponerlo con verde, 40, ¿sí? Que Y es igual a A por X al cuadrado, o sea, 30 al cuadrado, más B por 30. C ya sabemos que es 0. Entonces me queda 40, 30 al cuadrado son 900A, más 30B. Cancelamos un 0, ¿sí? Es como si dividiéramos por 10 ambos lados de la ecuación. Y me queda que 4 es igual a 90A más 3B. Tengo aquí una ecuación con dos incógnitas que no puedo resolver. Entonces llamémosla 2. Ahora vamos a reemplazar el punto 60-0. Entonces vamos a poner rojo. Entonces aquí Y vale 0, es igual a A por 60 al cuadrado, más B por 60. Entonces me queda 0 es igual, 60 al cuadrado son 3600, 6 por 6, 36 y 2 ceros. Por A más 60B. Entonces aquí me queda, este 60B lo paso al otro lado del igual y me queda que 3600A es igual a menos 60B. Cancelo un 0, o sea, divido por 10 a ambos lados y me queda que B, ¿sí?, es igual a 360 y este 6 que está multiplicando a B, este menos 6, pasa a dividir. 360 dividido en 6, pues 36 en 36 está 6 veces y 0, entonces me queda que B es igual a menos 60A. Ahora esta ecuación la llamamos 3, esta. Entonces voy a reemplazar 3 en 2. Entonces me queda 4 es igual a 90A más 3 veces B, pero B tenemos de 3 que vale menos 60A. Entonces me queda que 4 es igual a 90A
más por menos, menos 180A. Entonces aquí 90 menos 180 me queda menos 90. Me queda que 4 es igual a menos 90A. Este menos 90 que está multiplicando pasa a dividir. Entonces me queda la fracción negativa, 4 sobre 90. La mitad de 4 es 2 y la mitad de 90 45. Entonces efectivamente A vale menos 2 sobre 45 y así corroboramos completamente que esa es la respuesta de nuestro problema. Y por último, veremos el tema de geometría. Comencemos con la primera pregunta. Si en un rectángulo se aumenta la longitud de uno de sus lados en 100%, su área A aumenta en un 50%, B se duplica, C no cambia, D aumenta en 100 unidades. En algunas preguntas de IFES se puede ver claramente que hay respuestas que no tienen sentido. Vamos a ver si esta es una de ellas. Un rectángulo es una figura plana y me dicen que está variando uno de sus lados. Si varía uno de sus lados, su tamaño varía y por lo tanto su área cambia. O sea que la respuesta C que dice no cambia no tiene sentido. La respuesta D que me dice que aumente en 100 unidades tampoco lo tiene, ya que no nos están dando el valor de ninguno de sus lados. Ahora vamos a recordar lo que es un rectángulo. Una figura plana, un cuadrilátero, que tiene sus lados paralelos iguales. A uno de sus lados lo llamamos B, base, y al otro H, altura. El área es igual al producto de la base por la altura. El punto lo voy a utilizar para denotar multiplicación, producto. Si uno de sus lados aumenta en 100%, el 100% es el todo, o sea que aumente una cantidad igual a la que tenía inicialmente. Entonces el nuevo rectángulo, supongamos que aumenta su base, entonces ya la nueva base sería 2b y su altura permanece igual. El área de este nuevo rectángulo, que llamaremos A', será igual al producto de la base, que es 2b por la altura. Pero este producto de la base por la altura es el área de nuestro primer rectángulo. Así que vemos que el área del nuevo rectángulo es 2 veces el área del rectángulo que teníamos inicialmente. O sea que el área de ese nuevo rectángulo es 2 veces el área del rectángulo inicial. O sea que el área se duplica. Así, la respuesta correcta es la B. Segundo, sobre una circunferencia de centro O se localizan dos puntos P y P' diferentes. De las siguientes, ¿cuál figura no puede resultar al unir entre sí los tres puntos P, P' y O? Un triángulo isósceles, un radio de circunferencia, un triángulo equilátero, un diámetro de circunferencia. Lo más aconsejable es dibujar una circunferencia, marcan el centro O y dos puntos P y P'. La pregunta dice que los dos puntos son diferentes. Al unir estos tres puntos pueden formar un triángulo, ¿sí? Puede ser isósceles, teniendo dos lados iguales y uno diferente. Si modifican un poco la posición de los puntos P y P', podrían formar un triángulo equilátero, que es el que tiene los tres lados iguales, y si el punto P y P' están diametralmente opuestos, se puede formar un diámetro de circunferencia al unir los tres puntos. ¿Qué no se puede formar? Un radio de circunferencia, porque para que me quede un radio de circunferencia, P y P' deberían de ser el mismo punto. Entonces, como la pregunta dice, ¿cuál figura no puede resultar? No puede resultar al unir entre sí los tres puntos. Entonces, quien no puede resultar es un radio de circunferencia. Tercero, observa la figura. La figura se compone de un cuadrado del lado K y un semicírculo.
Llaman a sub f al área de la figura, a sub c el área del cuadrado, a sub s el área del semicírculo. Entonces dicen, para calcular el área de la figura se empleó el siguiente procedimiento. Dan 4 pasos y luego las 4 respuestas. Pero antes de leer los pasos, vamos a recordar cómo se puede calcular el área de esta figura. La figura consta, como dicen al lado, de un cuadrado del lado K y un semicírculo. El cuadrado, recuerden que el área del cuadrado es igual al lado al cuadrado. Como el lado es K, entonces sería K cuadrado. El área de un círculo de radio, supongamos K medios, es igual a pi veces el radio al cuadrado. ¿Sí? En este caso, el lado del cuadrado es K y vemos que el lado del cuadrado coincide con el diámetro del semicírculo. ¿Sí? Por lo tanto, el radio de ese semicírculo sería la mitad de su diámetro, que en este caso es K medios. Por lo tanto, el área del círculo, de un círculo de radio K medios, es pi veces K medios al cuadrado. Como aquí tenemos la mitad de un círculo, sería este valor dividido en 2, porque el semicírculo pues es la mitad del círculo. Ahora sí vamos a ver los pasos que nos dicen. Paso 1. El área del cuadrado es igual a K por K, que es igual al K cuadrado. Esto es correcto. Paso 2. El área del semicírculo es el radio al cuadrado por pi sobre 2, que es correcto. Aquí elevan K medios al cuadrado, es K cuadrado sobre 4 por pi sobre 2. Luego aplican producto de extremos, que este 2 del denominador es como si tuviera un 1 en el denominador, entonces me queda K cuadrado por pi por 1, que es K cuadrado por pi, y 4 por 2, que es 8. Entonces ya hallan el área del cuadrado, el área del semicírculo. Luego el área de la figura es igual al área del cuadrado más el área del semicírculo, que también es correcto. Y paso 4, ya reemplazan los valores que hallaron para cada una de las áreas. El área del cuadrado, K cuadrado, más el área del semicírculo, que es K cuadrado por pi sobre 8. Aquí sacan factor común K cuadrado, me queda K cuadrado factor de ¿quién? De 1 más pi sobre 8, ya que K cuadrado por 1 es K cuadrado, más K cuadrado por pi sobre 8 me da este segundo término de la suma. Por tanto, el procedimiento es correcto. Entonces ya cuando vemos las respuestas, ¿qué me dicen las respuestas? La A me dice incorrecto, ya que el área del semicírculo equivale a K cuadrado por pi. Correcto, pues el radio equivale a K medios. C, correcto, ya que se ha sumado al área al cuadrado la cuarta parte del área del semicírculo. Y D, incorrecto, pues el área del semicírculo equivale a K cuadrado por pi sobre 4. Entonces, como vimos que el procedimiento es correcto, ya podemos descartar dos de las respuestas, la A y la D. Entonces, de estas dos respuestas que me quedan, que dicen que son correctas, entonces la primera me dice correcto, pues el radio equivale a K medios, que fue lo que vimos, esa es correcta. Y C me dice que es correcta, ya que se ha sumado al área al cuadrado y el área del semicírculo sobre 4, eso es falso, porque se sumó fue el área del semicírculo. Por lo tanto, la respuesta correcta es la B. Cuarto, un trapecio isósceles es un cuadrilátero que tiene un par de lados paralelos y los otros dos de igual medida. En un plano cartesiano se dibuja un trapecio isósceles de modo que el eje Y divide al trapecio en dos figuras iguales. Si las coordenadas de dos de los vértices del trapecio son menos 4, 2 y menos 2, 8, ¿cuáles son las coordenadas de los otros dos vértices? Nos dan 4 respuestas. Lo primero que debemos hacer, primero es saber qué es un trapecio isósceles. Entonces aquí está, esta figura es la llamada trapecio isósceles.
¿sí? Luego, como el trapecio, me dan dos de los vértices del trapecio y me dicen que está dibujado en un plano cartesiano, paso seguido, dibujamos el plano cartesiano, ¿sí? El eje X, el eje Y, y me dicen que el trapecio isósceles se dibuja en el plano cartesiano de modo que el eje Y divide al trapecio en dos figuras iguales. Entonces, vamos a ubicar los dos puntos que me dan, las dos coordenadas que son menos 4, 2 y menos 2, 8. Aquí están los puntos, ¿sí? Menos 4, 2 y menos 2, 8. ¿Sí? Los dos puntos están en el segundo cuadrante. Aquí les marco primer cuadrante, segundo cuadrante. Así, como el eje Y me divide la figura en dos figuras iguales, esa figura es simétrica respecto del eje Y. Entonces ya podría mirar las respuestas que me dan. La respuesta A me dice que los puntos son 8, 2 y 2, 4. La respuesta B me dice que es 2, 8, 4, 2. La respuesta C me dice menos 2, menos 4 y menos 8, menos 2. Y la D, menos 4, menos 2 y menos 2, menos 8. Entonces, como el eje Y, la figura es simétrica respecto al eje Y, o sea, el eje Y divide la figura en dos partes iguales, los puntos deben estar en el primer cuadrante. Por tanto, podríamos descartar la respuesta C y la respuesta D. Si voy a dibujar los dos puntos, deben estar a la misma distancia del eje Y que los puntos que me dan. Por tanto, los dos puntos serían los que tengo acá dibujados. Así, las coordenadas de estos puntos, del punto inferior, si cuentan, es 1, 2, 3, 4 en X y 2 en Y, es el punto 4, 2, y el otro tiene 2 unidades en X y 8 unidades en Y, o sea que es el punto 2, 8. Así queda dibujado mi trapecio isósceles y la respuesta correcta es la respuesta B. Quinta. En la ilustración se muestra el plano de tres lotes contiguos, E, F y G, y algunas de las medidas de sus lados. La suma de las medidas de los frentes sobre la carrera segunda es 120 metros. Los segmentos resaltados en el plano son paralelos. O sea, los segmentos, las líneas verticales que dividen los tres lotes, me dicen que son paralelas. Luego, nos dan la figura, está la medida de los frentes de los lotes sobre la carrera primera. El lote E mide 20 metros, el lote F 50 metros y el lote G 30 metros. Me dicen, la medida de los frentes de los lotes E, F y G sobre la carrera segunda son respectivamente 16 metros, 41 metros y 25 metros. La respuesta A. La respuesta B, 24 metros, 60 metros, 36 metros. La respuesta C, 24 metros, 64 metros y 32 metros. Y la respuesta D, 40 metros, 70 metros y 50 metros. Entonces, esta es una de las preguntas donde es fácil descartar inicialmente dos de las respuestas, ya que si observamos la respuesta A, la suma de estas tres cantidades no me da los 120 metros que deben medir. Aquí me queda, si yo sumo 16 más 41 más 25, lo más fácil es sumar primero las unidades, entonces 6 y una 7 y 5, 12, llevo 1, 2 y 4, 6 y 2, 8, entonces serían 82 metros, que no es la medida, la puedo descartar. La respuesta B me queda 24, 60 y 36, 24 más 36 son 60, más 60, 120, me dan la cantidad que me dicen la figura. La respuesta C me dice 24 metros, 64 metros y 32 metros. Tengo 4 y 4, 8 y 2, 10, va 1, 3, 6,
3 y 6, 9 y 3, 12. 120 metros es correcta la medida. Y la respuesta C me queda 40 más 70 son 110, más 50 son 160. Tampoco es la medida que me dan. Entonces ya descarto 2, ya la respuesta está entre la B y la C. Entonces, ahora vamos a llamar el frente del lote E sobre la carrera segunda X, el frente del lote F sobre la carrera segunda Y. Y ya que las líneas que dividen los lotes son paralelas, vamos a aplicar proporciones. Entonces tengo que 20 es a X como 50 es a Y. ¿Qué es esto? Estas son las medidas del lote E, este frente, el frente sobre la carrera primera del lote E es al frente del lote E sobre la carrera segunda, como el frente del lote F sobre la carrera primera es a el frente del lote F sobre la carrera segunda. Son proporciones. Entonces aquí ya despejando, Y lo paso a multiplicar, el 20 lo paso a dividir y me queda que Y es a X como 50 es a 20. Entonces aquí puedo cancelar los ceros, o sea, simplificar por 10, y me queda que la razón entre Y y X debe ser 5 medios. ¿Quién es Y? El frente del lote F sobre la carrera segunda, y X el frente del lote X sobre la carga segunda. Entonces la razón entre esos frentes debe ser de 5 medios. Entonces vamos a ver la respuesta B si cumple con ese requisito. Entonces el frente me dice que el frente del lote E es sobre la carrera segunda es de 24 metros y del lote F 60 metros. Entonces vamos a ver. 60 sobre 24, simplifico, saco mitad, me queda 30 sobre 12, saco mitad, me queda 15 sobre 6, y aquí saco tercera, la tercera de 15 es 5 y la tercera de 6 es 2. O sea que esa respuesta es correcta. ¿Sí? O sea, la respuesta correcta es la B. Si ustedes hubieran reemplazado la respuesta C, entonces 64 sobre 24, entonces saco mitad, que es 32, la mitad de 64, la mitad de 24 es 12, la mitad de 32 es 16, la mitad de 12 es 6, la mitad de 16 8 y la mitad de 6 3. O sea, no es esa la respuesta correcta. Por tanto, la respuesta es la B. Sexto. La gráfica de la figura muestra una sección de una cancha de béisbol. Los vértices del triángulo ABC están determinados por el home, el montículo del lanzador y la intersección de la línea de grama y la línea de fall. El ángulo BAC mide 45 grados y el ángulo CBA mide 105 grados. Entonces, como ustedes ven, aquí le dan la figura. Dicen que el punto A es el home, el punto B es el montículo del lanzador y el punto C la intersección de línea de grama con la línea de fall. Cuando denotan los ángulos, como ustedes verán, dicen el ángulo BAC mide 45 grados. Entonces, la letra que está en el centro es la que está ubicada justo en el ángulo, que en este caso mide 45 grados. Luego me dicen el ángulo CBA mide 105 grados. Entonces, como la letra del centro es la B, entonces justo donde está la letra B está ubicado el ángulo que mide 105 grados. Entonces, la pregunta me dice, la medida del ángulo ACB es, entonces, como la letra del centro es la C, será el ángulo que está ubicado en el punto C. Aquí lo que debemos saber es que la suma de los ángulos interiores de un triángulo suman 180 grados. ¿Sí? Entonces, en este
triángulo los ángulos se denotan por alfa, beta y gamma. Entonces aquí alfa, beta y gamma suman 180 grados. Entonces eso mismo lo vamos a aplicar al triángulo que tenemos en la figura que nos da. Vamos a llamar alfa el ángulo ACB, o sea, el que está ubicado en el punto C. Los dos ángulos miden 45 grados, ¿sí? Y 105 grados. Entonces tenemos que 105 grados más 45 grados más alfa es igual a 180 grados. Por lo tanto, 150 grados más alfa es igual a 180 grados. ¿De dónde sale este 150? 105 más 45 son 150. El 150 pasa al otro lado del igual con signo contrario. Entonces me queda que alfa es 180 grados menos 150 grados. Por lo tanto, alfa mide 30 grados. Por lo tanto, la respuesta es la letra B. Séptimo, en la secuencia de figuras que aparecen a continuación se representan polígonos regulares, cada uno de ellos inscrito en una circunferencia. En cada polígono se señala el apotema. Entonces, como ustedes ven, el apotema va del centro de la figura al centro de uno de sus lados. Entonces, la primera figura que vemos es un cuadrado inscrito en la circunferencia. La segunda, un polígono de 8 lados, de 15, de 20, y vemos que a medida que aumentan los lados, el polígono se va acercando más a la forma de la circunferencia. Entonces dice, si se continúa la secuencia y el número de lados del polígono aumenta indefinidamente, la razón entre el perímetro del polígono y su apotema tiende a pi, b2pi, c3pi, d6pi. Entonces, recordemos que una circunferencia de radio r tiene un perímetro igual a 2 veces pi por su radio. Entonces, miremos acá en las figuras que cuando en los lados de la figura aumentan muchísimo, la figura tiende a ser una circunferencia y el apotema sería el radio de esa circunferencia, ¿sí? Entonces, lo que nos preguntan es cuál es la razón. Cuando dicen razón, es el cociente, la división entre el perímetro del polígono y su apotema, o sea, entre el perímetro y en este caso el radio. Entonces, el radio que está multiplicando pasa a dividir y la razón entre el perímetro y el radio, que sería el apotema de la figura inscrita en la circunferencia, será igual a 2 veces pi. Por lo tanto, la respuesta correcta es la B, o sea, 2pi. Octava. Se desea adquirir un terreno de forma cuadrada con un perímetro entre 4 y 20 metros. Si X representa el lado del terreno, los valores que puede tomar X para que el perímetro del terreno cumpla la condición dada son, entonces dan las medidas: A, X debe estar entre 4 metros y 20 metros, B, entre 0 y 16 metros, C, entre 2 metros y 10 metros, y D, entre 1 metro y 5 metros. Entonces recordemos lo que es el perímetro de un cuadrado, porque el terreno tiene forma cuadrada. Entonces el perímetro es la longitud, la suma de lo que miden los lados. Entonces en el caso del cuadrado, como todos los lados miden lo mismo, entonces serían el perímetro x más x más x más x, o sea que el perímetro sería igual a 4 veces x. ¿Cómo me dicen que el perímetro debe estar entre 4 metros y 20 metros? O sea, este 4x debe estar entre 4 metros y 20 metros. Y me dicen cuánto debe valer x. Entonces de aquí yo podría descartar 2 de las respuestas antes de empezar a analizar el problema. ¿Por qué? Porque la medida no puede estar entre 4 y 20, la medida de x, porque 4
metros y 20 metros miden toda la longitud de los 4 lados, ¿sí? Por lo tanto, X no podría tener una longitud igual a la suma de los 4 lados. Esa la puedo descartar. Otra que puedo descartar es entre 0 y 16 porque 0 no tendría ninguna dimensión, sería un punto, entonces no tiene sentido, la descarto. Entonces ya me quedan dos respuestas. O X está entre 2 metros y 10 metros o entre 1 metro y 5 metros. Entonces veamos a ver. Entonces me dicen que el perímetro debe estar entre 4 y 20, o sea, debe ser mayor que 4 y menor que 20. En esas dos medidas debe estar. Entonces, como estas tres cantidades son múltiplos de 4, yo las puedo dividir las tres por una misma cantidad. En este caso, las divido entre 4. Entonces, 4 entre 4 me da 1. 4 entre 4 me da 1. 4x entre 4 me daría x. Y 20 dividido entre 4 me da 5. Entonces, x debe estar entre 1 y 5 para que el perímetro esté entre 4 y 20, porque si X mide 1, entonces me quedaría 1 metro más 1 metro más 1 metro más 1 metro, serían los 4 metros, y 5 metros más 5 metros más 5 metros más 5 metros me darían los 20 metros. ¿Sí? Entonces la respuesta correcta es la respuesta D. Si tienen alguna duda, por favor escriban a estos correos que les damos aquí. jlalvarezigure@unicauca.edu.co. Escriban la duda y el horario. Horario es día y hora en que pueden recibir asesoría para así poder definir un día, una hora, una fecha específica en que serán citados para darles asesoría, para resolver las dudas que hayan tenido en esta sesión y también poder profundizar en algunos temas que se vieron de forma muy leve.